hemos celebrado la Santa Cena y nos identificamos con la muerte y resurrección. La resurrección es que Él venció la muerte, y la resurrección es que todo aquel que en Él cree, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección habla de victoria, habla de muerte a vida, habla de oscuridad a la luz, habla de un cambio drástico. ¿Quién puede levantar algo que está muerto? Pues Jesús de Nazaret lo hace a través de su muerte y resurrección, y sobre todo aquellos que depositan su fe en Él. Aquí hay un versículo, Proverbios 14:34, que habla de que la justicia, Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Hay dos contrastes aquí. El otro día hablamos de que es importante orar por las autoridades para que vivamos en paz y honestamente, en justicia. Significa que si el gobierno es justo y hace justicia, la nación también está bien, el pueblo está bien. Así que la justicia engrandece la nación, pero el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado es afrenta de las naciones. El pecado hace a la nación indigna, trae deshonor y trae vergüenza. Cuando vemos que el pecado abunda en la sociedad, la gente sufre, porque el pecado no trae vida, trae muerte, ¿no? Y todo con las consecuencias del comportamiento pecaminoso de los seres humanos. Entonces, ¿el pecado qué es? El pecado es un comportamiento anormal del ser humano. El ser humano no ha sido creado para hacer lo que hace, fue creado con otro propósito, vivir en comunión con Dios, en santidad y en armonía con los demás. Pero lo que ha hecho el pecado, el deterioro espiritual del hombre, ha hecho que ese comportamiento afecta en la familia, afecta en las empresas, afecta a todos los niveles, ¿no? Es como un virus que te daña y te sana y te deteriora. Igual. Cuando el pecado entra, y la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, no hay ni uno que no haya pecado. Nadie puede decir yo no tengo pecado. No, todos hemos pecado y nos hemos desviado. Por lo tanto, nuestra naturaleza, que es una naturaleza que tenemos que vencer, es una naturaleza que Jesús venció en la cruz y es la naturaleza que nosotros tenemos que dominar por medio de la fe en Él. Entonces, esta naturaleza siempre está inclinada al mal, nunca va a estar inclinada al bien, siempre va a estar inclinada al mal. Y lo sentimos en nuestro corazón, los envites de nuestra naturaleza caída, los malos pensamientos, los malos deseos, la justicia personal, todo eso que tenemos que controlar y llevarlo a la cruz y decir, Jesús, yo no sigo el camino de la carne, sino yo quiero seguir tu camino, el camino del perdón, de la misericordia, y llevar a ti todo problema, y tú eres el juez justo. Dios no nos ha llamado a ser jueces, ¿no? La causa de ese pecado, pues vemos, ¿no? El orgullo, vemos el egoísmo, vemos la violencia de todo tipo, vemos las divisiones, las injusticias, aunque a veces los gobiernos son justos en un sentido que parece que vivimos por lo menos una justicia, pero esa justicia a veces de las naciones y de las políticas de las naciones, por muy bien que esté, no es la justicia ideal que el hombre necesita, porque hay muchas desavenencias, hay muchas injusticias también dentro de las políticas de nuestra sociedad, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, se manifiesta mucho a veces el deterioro que lleva a una persona, por ejemplo, al suicidio. Es un deterioro que yo lo he visto muy de cerca, en personas que he compartido con ellos años. Y he visto que no siempre la depresión y el suicidio tiene que ver con una decadencia moral espiritual, pero muchas veces sí. Y
en ese sentido, esa decadencia que va cada vez más abajo, le lleva a la persona a un círculo tan depresivo, tan angustioso, donde el diablo le trastoca y le engaña y le manipula cuando la persona no encuentra salida. Entonces existe eso, que a veces las personas se suicidan porque no tienen salida, no buscan salida, no hay salida. Sus vidas se han entregado a tanta lascivia, concupiscencias, violencia, y al final entran en un callejón sin salida. No siempre, ¿no? Pero yo he visto que esto a veces sí ha ocurrido. ¿Qué es el pecado? El pecado, en el griego muchas veces lo hemos hablado, pero es bueno decirlo, que el pecado en el griego es algo como que el hombre hierra o falla hacia un blanco específico que quiere ir. En ese sentido, el comportamiento no pecaminoso del hombre no acierta en los objetivos que pretende alcanzar. O sea, el comportamiento pecaminoso no alcanza los objetivos que el hombre desea. El hombre desea dar en un blanco. ¿Y ese blanco qué puede ser? La paz. Es el Edén, que todos en un sentido buscan la solución de problemas, el total tranquilidad y descanso. Pero sin embargo, pecado es que el hombre siempre falla a la hora de definir su vida y alcanzar los propósitos que tiene delante de él. ¿Por qué? Por la actitud pecaminosa. Porque en el hombre dice que en el hombre pecador no mora el bien. En el fondo, no mora el bien. Entonces, si no mora el bien, los objetivos y los frentes que el hombre quiere alcanzar tampoco van a ser buenos. ¿Por qué? Porque su forma de ejecutar y de vivir la vida le va a trastocar aquello que quiere conseguir, ¿no? Entonces, algo que es importante, aquí dice que el pecado es afrenta de las naciones. El pecado deteriora la sociedad. El hombre deteriora la sociedad. Deteriora el matrimonio, deteriora las relaciones familiares, deteriora todo lo que tiene que ver con la sexualidad, deteriora todo lo que tiene que ver con la justicia, lo deteriora todo, y por lo tanto los objetivos no van a ser buenos. ¿Por qué? Porque ya la iniciativa hacia aquello que uno persigue se da cuenta que es fallida, porque no tiene los condimentos necesarios para que se lleve algo satisfactorio a cabo, ¿no? Entonces, esto hace que las sociedades fallen en sus objetivos. Las políticas están bien enfocadas para el bienestar social. Pueden que estén bien enfocadas. Lo que son los organismos de gobierno y todos los aspectos que tienen que ver con el Estado civil, el Estado que tiene que ver con el Estado militar, el Estado policial, se quiere llegar a objetivos para alcanzar la paz, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos que las generaciones van, las generaciones vienen y estamos siempre en el mismo problema. El hombre es capaz de hacer muchas cosas buenas, pero hay algo que le impide hacerlo, que es una fuerza poderosa de la naturaleza caída que hay en él, ¿no? Los objetivos son buenos, todos tienen buenos objetivos. Sin embargo, para llegar a ellos es difícil alcanzarlos con la naturaleza pecaminosa. Jesús dice en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, la puerta ancha es la puerta por donde toda nuestra sociedad pasa, con sus propios pensamientos de justicia, de verdad, de equidad. Y el camino es espacioso, pero dice que con todos los pensamientos, las ideas,
la moralidad que muchos movimientos puedan tener en la sociedad, los buenos deseos de justicia, de bien hacia los demás, es un camino que lleva a la perdición, porque al final no se resuelve el verdadero problema que tiene el hombre, ¿no? Que es su propio pecado y su propia actitud pecaminosa hacia todo, ¿no? Dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Este camino que lleva a la vida es el camino que habla de Jesús. Es el camino que habla de un estilo de vida y de una forma de vida que, con todas sus limitaciones y todas sus imperfecciones, es el camino que lleva a la vida. Claro, la puerta es estrecha. Es más fácil tener buenas ideas humanísticas de amor hacia los demás, de amor al prójimo, de buenas obras, de servicio, pero si no tienes a Jesús en el corazón, en la mente, pues no vas a alcanzar la vida, porque en Él está la vida, ¿no? Él es el objeto de nuestras miradas, de nuestros afectos, y Él es el fin de nuestra existencia aquí, en la tierra, para ir hacia la eternidad, ¿no? Así que el camino es angosto que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? Y dícete que la justicia engrandece la nación. Significa que cuando hay un comportamiento bueno en la sociedad, se engrandece la nación. Hay muchas naciones que han sido ejemplos en muchos sentidos, ¿no? Y que han sido naciones bendecidas por Dios como consecuencia de la justicia y de la verdad que han desarrollado en sus políticas y en su comportamiento, en su cultura. Y incluso la Iglesia ha sido muy fuerte en esos países, y la Iglesia ha sido como la sal que no deja que se corrompa, que se pudra, ¿no?, la vida. Por eso la Biblia dice que vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra no es una buena estructura política a veces. La sal de la tierra tiene que ver con el creyente, con su fe, con su intercesión por su nación y con su buen comportamiento en todas las áreas de la vida donde él está. Eso hace que es como lo que leuda la masa, ¿no?, del pan, que pones un poquito de levadura en un pan y se hincha, leuda toda la masa. O sea que interfiere en todos los tejidos de la masa. Y eso hace que el pan tenga lo que a veces vemos que tiene, ¿no?, con su miga, con todo eso. El Evangelio, siempre que ha estado potentemente en las naciones, ha sido para que haya justicia y la nación sea engrandecida. Pero bueno, también tenemos que pensar que hay una justicia mayor, ¿no? Es la justicia de Dios aplicada a la vida del creyente y a la vida de las personas que encontramos en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no hace más que fallar. Entonces la justicia de Dios en nosotros, que nos perdona, que nos da nuevas oportunidades, es la que nos incentiva a ser mejores, ¿no? ¿Hay solución para nuestra sociedad? Claro que sí que hay solución, ¿no? Pensando en la actual situación de crisis de todo tipo, ¿no? Ahí nos se da cuenta que cuán poco ha podido valer el poder político de las naciones y toda la tecnología y todo lo que el hombre ha sido capaz de hacer hasta ahora, ¿no? Sin embargo, nos hace pensar, ¿no?, todo esto, que sí que hay solución y que volverse a Dios y su consejo sería la solución. Pero vemos también que la gente no se somete al consejo de Dios y no cree que Dios y su palabra es la solución aplicada a su vida, ¿no? Sino más bien, cada vez la sociedad se quiere desatender más de Dios. Cuando aquí en Juan, capítulo 6, versículo
versículo 68, en un momento en la vida de los discípulos tuvieron la tentación de volverse, ¿no? Y decir que ya no querían seguir, ¿no? Como consecuencia del sufrimiento. No querían seguir porque estaban padeciendo por seguir a Cristo. Y entonces dijeron, bueno, dice que algunos se volvieron atrás. Entonces, pero Pedro respondió, bueno, Jesús dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que necesita nuestra sociedad, sea que sea mejor o sea peor, son las palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna que traen la respuesta a la necesidad que hay en el hombre, ¿no? Y unirse a Cristo y vivir de acorde a su voluntad hace que los objetivos que se quiere alcanzar, esos objetivos que el pecado nunca puede llegar a alcanzar, ese comportamiento que constantemente hace errar el blanco. El pecado siempre hace que el hombre hierre, que el hombre falle, que el hombre no alcance las cosas. Pero cuando seguimos a Jesús, el objetivo de esa paz, ese descanso, esa esperanza, la alcanzan por medio de Jesús, porque en Él hay palabras de vida eterna. Nadie tiene palabras de vida eterna en nuestra sociedad. Todo se limita a este mundo, a lo que vemos. Pero el que tiene palabras de vida eterna va más allá de la vida y enfoca una eternidad para aquellos que esperan esa paz y ese descanso que no lo han encontrado aquí ni lo van a encontrar en la sociedad. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está diciendo que Él es la resurrección y que Él es la vida. Hay solución para esta sociedad en decadencia, ¿no? Y que nos da la sensación de que se muere y está perdida. Y es verdad, cada vez parece que se muere más y cada vez está más y más perdida y más lejos. Y las consecuencias de eso es que hay más y más deterioro, más y más decadencia moral, espiritual y física del hombre. Pero Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que si el hombre se fijaría en Jesús, alcanzaría esa meta que todo hombre y mujer desea, es alcanzar paz para su alma, esperanza y todo lo que el hombre desea, la resurrección y la vida. Él es el único que puede resucitar lo que está muerto, como hemos cantado, lo que está perdido, en todo aquello en que hemos perdido la esperanza. Él puede resucitar, porque Él es la resurrección. No hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar cualquier cosa. Él saca de la nada algo, porque Él es el creador. Entonces tenemos que creer y pensar que Él es la resurrección, pero también Él es la vida, ¿no? El hombre busca la vida, pero parece como que la vida se le escapa de las manos. Quiere sentirse vivo, quiere buscar la vida, tiene una meta, ¿no? Quiero vivir, quiero experimentar, quiero sentirme lleno, satisfecho, pleno, pero constantemente hierra el blanco. No alcanza esos objetivos. ¿Por qué? Porque el pecado que está en él no le lleva por buenos caminos. Entonces, sí que es verdad que la gente parece que no da con esa vida que espera. La sociedad corre, quiere vivir, quiere experimentar. Los jóvenes quieren experimentar nuevas sensaciones. Hacen cualquier cosa para sentirse vivos, como los adultos igual. Pero sin embargo parece que no, que son como pequeños riachuelos que se secan y que al final no satisfacen, sino dan aún mayor hambre y sed de ese deseo que hay en el corazón del hombre que todos tenemos, ¿no? Entonces, esa vida que tiene que ver con Jesús, que clama, y Jesús dice que clama, yo soy el que tiene la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que tiene palabras de vida eterna, yo soy
el que puede satisfacer y llenar, y aunque tengamos que sufrir como creyentes, porque Jesús no quita el sufrimiento del creyente. El sufrimiento del creyente es algo ya que lo tenemos que absorber sí o sí. Es parte de esa puerta estrecha y es el camino angosto. Pero es el camino que lleva a la vida. Hay muchos caminos que parecen... Soléis ver ese jeroglífico a veces. Yo me acuerdo hace muchos años, había un jeroglífico en el periódico y había un señor que buscaba un objeto. El objeto estaba aquí y el señor estaba allí. Entonces, había muchos caminos para ir al objeto, ¿no? Tenías que ir con el bolígrafo y ibas así y de repente, ¡ping! ¡Ay! Una barrera, no, por aquí no. Pero parecía que sí. Y cogías el otro camino y, ¡ay! No, pues por aquí tampoco. Y el que menos te esperabas, y ¡pum! Ese es el que va a la vida. El más complejo, el más difícil. Pero ese es el que va a la vida. ¿Cuál es el objeto perdido de nuestra sociedad? El objeto perdido de nuestra sociedad es que el hombre busca la felicidad, busca la paz, busca la esperanza y no la halla. La importancia, ¿no?, de creer, ¿no? La importancia de creer, que es la condición que Dios espera para que Él pueda manifestar en nosotros tantas cosas en las que estamos necesitados de solución y de respuestas. La fe en Él. Él es el que nos puede sacar de los enredos de la vida, Él es el que nos puede sacar de las interrogaciones de la vida, es el que puede dar vida cuando estamos secos y vacíos, Él es el que puede levantar nuestro entusiasmo y esperanza, Él es el que puede. Yo soy. ¿A quién iremos?, le dijo Pedro. Jesús le dije, Pedro, ¿tú también te quieres ir? Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! Solo tú. ¿A quién voy a ir? Yo soy un pobre Pedro. ¿Qué voy a ir otra vez a pescar? No sé, a hacer mi propia vida, desarrollar mis objetivos personales, vivir. ¿A quién voy a ir? Pero si tú tienes las palabras de vida. Y ahí no voy a errar, voy a dar en el blanco, voy a alcanzar los objetivos que el pecado no puede hacer y que la vida indiferente de Dios tampoco. Y es lo que Dios quiere que nosotros, a lo cual nosotros nos agarremos. He estado leyendo un poco una biografía de un inglés de Gales, del norte de Gales, un tal Evan Roberts, y si entráis ahí en Google, está ahí su historia. Él, en 1902, él era un minero del sur de Gales, y en 1902 Dios le llamó, se levantó, era un hombre de oración, se levantó una pasión por los perdidos, en una sociedad muy corrompida en aquella época. Los mineros, la corrupción moral, la corrupción de todo tipo. Una vida difícil, dura, en el sur de Gales. Pero este hombre se levantó con el Evangelio y empezó a predicar y multitudes empezaron a seguirle. Y él predicaba, ¿no?, la esperanza, la salvación. Y cuenta la historia que la gente dejaba sus adicciones, dejaba la prostitución, dejaba el alcoholismo, dejaba las drogas, dejaba la violencia, dejaba el robo. Una sociedad en ese norte totalmente corrupta, y cuando el Evangelio entra, las personas cambian y hay una nueva vida de esperanza. Aleluya. Y nuestro hermano presidente de Asambleas de Dios habló de esto, de que tenemos que ver todavía una España rendida a Cristo. Todavía Dios no ha terminado. Vamos a seguir creyendo. Yo llevo creyendo 40 años en esta visión, en la visión de las multitudes venir a Cristo, en la visión de una sociedad transformada, en la visión del que el Señor sea exaltado, sea glorificado por vidas cambiadas, y que el mundo vea que el Evangelio tiene poder para cambiar y ayudar al hombre, a la mujer, no a ser mejor, a sentirse mejor, porque Dios es Dios, que opera y obra
en la vida de las personas. Así que la justicia engrandece la nación, el pecado es afrenta de las naciones. Lee Proverbios de vez en cuando. Este libro de Proverbios es un buen libro para ayudarnos en muchas cosas prácticas. Muchas cosas prácticas. Es increíble la sabiduría de Proverbios. También que nos puede ayudar a vivir en un contexto donde necesitamos sabiduría de Dios para no enredarnos, ¿no? Entonces vamos a creer, ¿no?, que Jesús todavía sigue siendo la resurrección y la vida y que Jesús es todavía la respuesta a nuestra sociedad. Él es el médico divino. Hoy en día los estados y las farmacéuticas se esfuerzan por la vacuna del COVID, ¿no? Y está bien, ¿no?, para que todos sean inmunizados y se pueda pasar la pandemia. Pero Jesús es el médico divino de la peor enfermedad que hay en el hombre, que es el pecado. Es la peor enfermedad. Es el peor situación que el hombre está viviendo y no se da cuenta. O si se da cuenta, no busca a aquel que es el médico divino. El médico divino no solamente tiene respuestas para nuestra vida física, sino que el médico divino tiene el antídoto que es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada, aplicada a nuestra vida por medio de la fe, hace que el poder divino se transforme y cambie nuestra vida. Es así.